Me presento, mi nombre es Sebastián Quintero, yo soy médico de VIH en la ciudad de Medellín. Primero que todo, agradecer al Grupo GRAM por la invitación para hablar de un tema como es VIH y en lo personal un tema tan interesante como es el riesgo cardiovascular en nuestros pacientes. El día de hoy, bueno, en la noche, vamos a tocar estos temas, vamos a hablar unas consideraciones generales de la enfermedad, algo de epidemiología acerca del riesgo cardiovascular en el paciente que vive con VIH. Vamos a mirar la fisiopatología, qué tanto impacta tener VIH en el riesgo de la enfermedad cardiovascular. Vamos a detenernos un poquito más en la terapia retroviral y el riesgo cardiovascular. Vamos a ver la evidencia que hay y de ahí cómo parten diferentes recomendaciones. Vamos a hablar qué hay que tener en cuenta cuando mandamos estatinas en este tipo de pacientes. Finalmente vamos a mirar lo que tenemos en Colombia de recomendaciones y finalmente unas conclusiones. Entonces, primero que todo, ¿por qué hablar de riesgo cardiovascular en pacientes con VIH? Entonces, estos son datos de la cuenta de alto costo. La cuenta de alto costo es un organismo privado que monitoriza enfermedades, como su nombre lo dice, de alto costo. Una de ellas es el VIH y nos aporta información epidemiológica bastante relevante. Esta es la prevalencia del VIH en los diferentes grupos de edades y vemos cómo cada vez más la población VIH es una población mayor. Es una población que igual encontramos por encima de los 50 años. Y cuando empezamos a pensar cómo se va a ir convirtiendo esta pirámide en un futuro, pues cada vez tendremos población más y más mayor que habrá estado expuesta a otras enfermedades, a otros factores de riesgo, y es aquí donde el riesgo cardiovascular juega un papel importante. Cuando empezamos a revisar si en un paciente con VIH algo cambia, existe este estudio presentado este año que quiso revisar eso. En la vida real, ¿cómo se comporta el riesgo cardiovascular en la población que vive con VIH? Pues encontraron conclusiones bastante interesantes. Finalmente fueron revisados 39 estudios y concluyeron que uno de cada 5 pacientes con VIH va a tener un riesgo cardiovascular alto o moderado. ¿Por qué? Porque al igual que la población en general, es una población que va a tener factores de riesgo relacionados con enfermedad cardiovascular. Son personas que fuman, son personas que tienen dislipidemia, son hipertensos, son diabéticos. Pero es que además no solo eso, el VIH por sí solo funciona como un factor de riesgo independiente, asociado a mortalidad, asociado a enfermedad cerebrovascular y a enfermedad coronaria. Y aún hoy, 2020, el papel que tiene la terapia antirretroviral en el riesgo cardiovascular, como veremos más adelante, sigue siendo muy controversial. Y es importante resaltar esto, y es un mensaje que quiero que nos llevemos respecto al tabaquismo. Como todo, en esta población es un grupo que se ve mucho más afectado, fuman mucho más, y son intervenciones que nosotros podemos hacer y que podemos buscar tratar de mitigar. Ahora, la cuestión es cómo medimos el riesgo cardiovascular en un paciente con VIH. Hay diferentes escalas. Vamos a ver que para Colombia usamos la escala de Framingham ajustada para Colombia. Pero la razón de traer esta gráfica es que hay muchas escalas y eso hace que, según la que usemos, podamos estar sobreestimando el riesgo cardiovascular o subestimando el riesgo cardiovascular de ese paciente. Propiamente, para la población que vive con VIH, encontramos dos cosas importantes, y es la escala de Framingham, que sabemos que aquella que tenga un valor por encima de 10%, ya estamos hablando de un riesgo cardiovascular moderado, y la escala DAT. La escala DAT es una escala que nace de una cohorte que tiene el mismo nombre, que vamos a discutir un poco más adelante, y que es interesante porque en sus variables incluye medicamentos antirretrovirales como el indinavir, el lopinavir, ritonavir y la abacavir como factores de riesgo independientes de riesgo cardiovascular, que a veces nos puede terminar generando una estimación mayor del riesgo real, como veremos ahora que hablemos de antirretrovirales. ¿Y qué pasa? Son tantas las escalas que cuando miramos qué pasa, podemos tener un grupo con un riesgo una prevalencia menor o una prevalencia mayor de riesgo cardiovascular moderado a alto según lo que estemos usando. Pero, independiente de esto, la realidad
es que tenemos población con riesgo cardiovascular moderado alto que requiere un seguimiento no solamente de su programa de VIH, sino de los diferentes programas al que ese paciente muy probablemente va a estar integrado. Y ahí encontramos una gran barrera que nos plantea el sistema, y por eso hay la importancia de que todos manejemos este tema. La fragmentación de la atención del paciente hace que muy probablemente el VIH lo vea en X lugar, el riesgo cardiovascular en otro lugar, el problema del riñón en otro lugar, y así mismo lo van viendo diferentes médicos, diferentes conceptos, y a veces es muy complicado integrarlos. Entonces, ya sea porque ustedes trabajen en un programa de VIH, ya sea porque trabajen con riesgo cardiovascular, ya sea porque sean rurales y les toque básicamente ver todo, hay que tener presente esto y algunas consideraciones que veremos más adelante. Y ahora, cuando miramos cómo se comporta en general en el mundo, bueno, Sudamérica no es ajeno a esto, y más o menos nos comportamos con una prevalencia entre un 15 a un 20% de que nuestra población va a tener un riesgo cardiovascular moderado alto. Ahora, ¿por qué en los pacientes con VIH debemos recordar el riesgo cardiovascular? Porque hay que tenerlo presente. Esta gráfica es muy interesante, nos plantea 3 puntos de quiebre en el tratamiento del VIH. Antes de que tuviéramos antirretrovirales, el inicio de los medicamentos antirretrovirales y la época actual, marcada por 3 puntos. Obviamente una época en la cual teníamos un descontrol completo del VIH, una carga de oportunista muy grande y todo lo que genera inmunológicamente una infección crónica en el tiempo por VIH. Unos medicamentos que, bueno, estaban empezando a funcionar, y hoy en día esquemas modernos que nos logran supresiones virales sostenidas en el tiempo y bastante rápidas, que hacen que nuestra población viva una vida totalmente normal. Por ende, se exponga lo que todos vamos a ponernos, que es la edad, los años y finalmente la cuenta de cobro de lo que hicimos durante nuestra vida. Y eso es lo que muestra estas 2 curvas. Si bien el advenimiento de la terapia antirretroviral disminuyó la prevalencia de falla cardíaca comparado con la población que no tiene VIH, el riesgo cuando le agregamos infarto agudo de miocardio no se disminuyó, realmente siguió aumentando en el tiempo. Y la razón es porque acá tenemos una combinación de factores que el que más debemos recordar es que simplemente es población que está envejeciendo y que se ve afectada de los demás factores que comprometen a las personas que no viven con VIH. ¿Y por qué? ¿Qué hace el VIH en el corazón? Entonces, directamente, por el solamente virus, podemos tener miocardiopatía viral por VIH, podemos tener falla cardíaca derecha o izquierda por compromiso del ventrículo, podemos tener pericarditis, podemos tener daño valvular, podemos tener enfermedad coronaria, podemos tener hipertensión pulmonar, una enfermedad avanzada por VIH no diagnosticada, no tratada, no adherente del paciente, va a tener un compromiso de los CD4 y por ende va a tener una alta carga de infección oportunista. Entonces vamos a tener infecciones bacterianas, tuberculosis, virus adicionales al VIH, infecciones fúngicas, enfermedades malignas que de una manera secundaria van a comprometer la enfermedad cardiovascular, van a generar la enfermedad cardiovascular. Entonces, listo, esto lo podemos en general controlar con el manejo antirretroviral. El paciente está muy bien, el paciente tiene ya sus medicamentos, está controlado, tiene CD4 por encima de 500, no tiene riesgo de oportunismo, pero es que el problema es que aún así seguimos teniendo razones para pensar en enfermedad cardiovascular en el paciente con VIH. ¿Y por qué? Si bien hay algunas consideraciones, esto es importante, y es que la asociación clara, por ejemplo, de hallazgos de laboratorio como alteraciones de la interleuquina 6, del factor de necrosis tumoral, de toda la disregulación inmune que genera el VIH, no se ha logrado ver que eso genere un desenlace clínico significativo. Pero es claro el papel de la alteración inmunológica. Pero es aún más claro esto, y es algo que nosotros a veces olvidamos, a veces por estar pensando en la patología, en el último medicamento antirretroviral, en el otro control que tiene el paciente. Olvidamos las cosas más sencillas que tienen impactos fundamentales en la calidad de vida de nuestros pacientes. Los factores de riesgo tradicionales se tienen que evaluar, los tenemos que determinar y tenemos que establecer cuáles podemos intervenir, porque, y vuelvo y lo repito, el tabaquismo es uno de los mayores problemas. No es posible que yo tenga un paciente con VIH que diagnostica a los 20 años, que lo voy a ver básicamente toda su vida,
y me acabe haciendo enfermedad cardiovascular cuando era prevenible. Sabemos que hay pacientes que nunca nos van a hacer caso, pero debemos al menos saber que lo intentamos y ahora intentamos intervenir en este tipo de cosas. La terapia antirretroviral, esto es un problema, más es porque es muy controversial qué papel tiene y porque finalmente esto no es negociable. El paciente va a tener siempre el medicamento antirretroviral, esto es fundamental. Y lo más interesante es que aún habiendo supresión virológica, se encontró en pacientes controladores elite, aquellos en los cuales sin medicamento igual tienen control de su enfermedad, que seguía existiendo enfermedad vascular subclínica. Entonces, el VIH, aún controlado, va a seguir generando un compromiso que a largo plazo nos puede afectar o desarrollar enfermedad cardiovascular. Igualmente, la presencia de dislipidemia, la presencia de resistencia a la insulina, los cambios en la distribución de la grasa inducidos por algunos medicamentos que afortunadamente cada vez están en más desuso, como es el caso de la acidourina. Y eso es lo que pasa con el tabaquismo. Fumar es malo, eso lo sabemos y la evidencia lo demuestra. Cuando miramos las curvas de supervivencia de población que tiene VIH y fuma, son claramente peor, por decirlo de alguna manera, cuando la comparamos con la población VIH que no fuma y aún así con la población que no tiene VIH y fuma y no fuma. ¿Y por qué? Porque es que se van a morir de enfermedad cardiovascular. Claramente el tabaquismo tiene una asociación significativa con desarrollo de enfermedad cardiovascular y es algo que debemos intentar hasta el cansancio y es sumamente difícil lograr que ellos puedan abandonar ese hábito del cigarrillo. Ahora bien, tenemos también otros factores que nos favorecen enfermedades como los infartos de miocardio y la enfermedad cerebrovascular. Aquel paciente no controlado con viremias elevadas, la coinfección por hepatitis C, la inmunosupresión y toda la irregulación inmune que esto conlleva. Pero es que aún cuando quitamos el infarto de miocardio, el paciente con VIH por sí solo tiene mayor riesgo que la población general de hacer falla cardíaca, más de 1.5 veces más, aún sin que se infarten. ¿Y por qué? Porque es que hay una serie de factores conocidos que sabemos de diferentes enfermedades que pueden llegar a coexistir en el paciente con VIH. Podemos tener enfermedad vascular, podemos tener inflamación, podemos tener dislipidemia, podemos tener efecto del medicamento antirretroviral, las otras coinfecciones, podemos tener endocarditis, podemos tener inflamación crónica, y todo eso nos lleva a generar las características fisiopatológicas que sabemos. Entonces, acaban siendo pacientes hipertensos, infartados, con falla cardíaca, con miocardiopatía, con enfermedad valvular, con arritmias, y progresivamente acaban en falla cardíaca. Entonces, estos conceptos son para que los tengamos en cuenta y recordemos que el paciente con VIH, como es un paciente que está envejeciendo, es un paciente que ahora va a empezar a sufrir de todas estas enfermedades crónicas. Pero es que hay un problema que le agregamos al paciente. Bueno, no un problema, algo que ellos van a tener, y es la terapia antirretroviral. Y esto para nosotros es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque a veces no es fácil saber qué medicamento vamos a iniciarle, a veces no es fácil saber qué medicamento vamos a cambiar, y cuando no lo estamos viendo nosotros, sino que lo van a ver el médico del programa cardiovascular, el médico que lo está viendo en el pueblo, en general acá en Colombia, la mayoría de programas especializados acaban teniendo seguimiento por médicos generales y de vez en cuando lo va viendo el especialista. No sabemos el medicamento que tanto le esté aportando a la enfermedad que tenga el paciente o qué tanto impacto tenga. Y a veces lo desconocemos. Entonces acá es donde tenemos que empezar a llevarnos conceptos, a recordarlos cuando los veamos, y es lo que les voy a mostrar a continuación. Entonces vamos a hablar de 4 grupos de medicamentos. Típicamente tenemos los inhibidores nucleócidos de la transcriptasa reversa, los no nucleócidos, los inhibidores de proteasa, los inhibidores de integrasa. Para tener como en mente, no pensando en el mundo, sino en Colombia, los esquemas más típicos que vamos a encontrar nosotros van a ser esquemas basados en tenofovir disoproxil con entricitabina, combinados con efavirenz o con un IP, típicamente atazanavir y ritonavir, y vamos a tener abacavir-lamivudina, combinado igualmente generalmente con atazanavir y ritonavir y con efavirenz. Eso es por frecuencia lo que más vamos a encontrar. Y vamos a ver cómo cada uno de esos medicamentos tiene un P. Normalmente cuando uno dice riesgo cardiovascular, VIH y terapia antirretroviral, el primer medicamento que llega a la mente es el abacavir.
Entonces, este artículo es un artículo publicado en Lancet en el 2008. Este artículo es el momento, es un punto de quiebre, porque es donde se le pone la cruz a la vacavir. Son los resultados de la cohorte DAT. La cohorte DAT es una cohorte multicéntrica, son 11 cohortes diferentes internacionales, para ese momento más de 33.000 pacientes, 212 centros en Estados Unidos, Europa y Australia, un seguimiento de 6 años, y esta cohorte lo que hace es que revisa los efectos de los medicamentos antirretrovirales que no tienen que ver totalmente con el VIH. Entonces es el perfecto para revisar los eventos cardiovasculares de los medicamentos antirretrovirales, con un asterisco muy grande, y este es un estudio observacional. Por ende, lo que acá se encuentra son sugerencias que deben ser, pues, digámoslo así, analizadas con mucha precaución. La gran conclusión de aquí es que el abacavir y la brianosina, este último que ya no lo utilizamos por fortuna, son medicamentos que se veían asociados con el aumento de infarto agudo de miocardio. Cuando fueron a revisar los resultados, efectivamente, el abacavir, como podemos observar acá, tenía un riesgo estadísticamente significativo que se acumulaba con los años, pero que es mucho más importante con la exposición reciente. Y eso es, digamos así, como el mensaje del abacavir. Aparentemente el problema con el abacavir es cuando más riesgo me genera de inducir infarto agudo de miocardio, es en los primeros 6 meses de su uso. Cuando fueron combinando, ¿qué pasaba si yo combinaba el uso por diferentes años, más la exposición reciente y sumaba la exposición previa? Pues el poder estadístico se fue diluyendo, pero se quedó muy marcado en esta parte del uso reciente del abacavir. Cuando quisieron revisarlo por diferentes factores confusores, el poder estadístico de ese hallazgo se sostuvo. Y cuando quisieron ver los desenlaces, venimos a lo mismo. El abacavir se encontró relacionado tanto con infarto agudo de miocardio como con enfermedad cerebrovascular, con el pero de que solamente fue estadísticamente significativo como desarrollo de infarto agudo de miocardio en la exposición reciente. Entonces acá sale ese concepto de que, bueno, con el abacavir debemos como tener cuidado en esos pacientes. Hay un gran pero que se pusieron a este estudio, y es que ellos decían que en el grupo del abacavir, como podemos ver acá, fue donde más quedó acumulada población con mayor riesgo cardiovascular, y que tal vez eso puede haber influenciado los resultados en ese momento. Pero ese fue el mensaje en el 2008. 8 años después, 2016, salen nuevamente resultados de la cohorte de edad con la pregunta de si el abacavir sigue siendo relacionado con infarto agudo de miocardio, porque es que es una pregunta que siempre se hace porque la evidencia es muy fragmentada y hay dos razones grandes. Esta que es muy importante, y es que nunca se ha podido determinar desde el punto de vista fisiopatológico cómo el abacavir da infarto agudo de miocardio como factor de riesgo independiente. Y otro problema es que cuando revisan metaanálisis hechos con abacavir y estudios aleatorizados controlados con el abacavir, nunca se ha podido encontrar significancia estadística de esta relación. Sin embargo, lo que sí fue claro en este estudio es que esta línea punteada es la cohorte de edad del 2007-2008, que hubo un cambio completo en la formulación. Y desde ese momento se empezó a tener mucha mayor precaución en la población con riesgo cardiovascular alto y moderado de dar abacavir. Y a pesar de ese cambio en la formulación, para esta cohorte en ese momento seguíamos encontrando significancia estadística entre infarto agudo de miocardio y uso de abacavir, pero venimos a lo mismo, como exposición reciente. Entonces, de acá viene esa consideración importante. Sin embargo, está entonces la otra cara de la moneda. Cuando miramos estudios de tipo metaanálisis, efectivamente, no encuentran relación entre el uso de abacavir y la aparición de infarto agudo de miocardio. El problema de esto es que como son estos estudios que no son diseñados para este tipo de eventos, es posible que se subestimen. Son estudios que además tienen seguimientos mucho más pequeños y son estudios que se hacen además en condiciones más ideales. Entonces, esa es lo que dicen de por qué en ese tipo de estudios no lo encontramos.
Y efectivamente, este es un metaanálisis de hace 2 años que revisó los estudios de GSK, que es la casa de la Vacavir, la casa farmacéutica, y acá vienen otra vez lo mismo. Diferentes análisis por diferentes tiempos, por exposición, por la exposición, por tiempo de uso del medicamento, y se diluye ese poder estadístico. Teniendo esas dos cosas, lo que nos aporta y lo que no, la realidad es que a hoy el mensaje que nos debe quedar con el abacavir es que sí se debe tener cierto grado de precaución, pero especialmente en esa población que tiene alto riesgo cardiovascular o moderado riesgo cardiovascular y sobre todo en el uso reciente. Entonces, un paciente que se infartó y en el contexto del infarto le encontramos el VIH y ahí se le va a empezar tratamiento antirretroviral. Probablemente ese paciente se beneficie de un medicamento diferente o un paciente con una carga de morbilidad muy grande, que tal vez yo no quiero dejarlo con un medicamento que igual hay evidencia que se me asocia con la enfermedad cardiovascular. Dentro de este grupo de medicamentos, el tenofovir entricidabina no lo menciono acá, pero es un medicamento muy seguro, es un medicamento desde el punto de vista cardiovascular con grandes beneficios porque además mejora el perfil lipídico, no se sabe por qué, pero el tenofovir disoproxil tiene un efecto de disminución del perfil lipídico. Entonces es un medicamento muy seguro en el paciente con enfermedad cardiovascular. Cuando pasamos al siguiente grupo de medicamentos que usamos mucho, que son los inhibidores de proteasa, venimos nuevamente a la cohorte edad. Entonces, con los inhibidores de proteasa, ¿qué pasa? Ellos tienen por sí solos un problema muy grande, y es algo que nosotros nunca podemos olvidar, y es que cuando mandemos un medicamento, sea cual sea, a un paciente que vive con VIH, debemos pensar en, ¿será que este medicamento tiene algún tipo de interacción con su medicamento antirretroviral? ¿Será que le disminuye su medicamento? ¿Será que le disminuye el medicamento que yo le estoy poniendo? ¿Será que se lo aumenta? En general, los inhibidores de proteasa tienen muchas interacciones farmacológicas y esa vez es una limitante para poner en un paciente de edad avanzada, polimedicado, como en un paciente con atrozo cardiovascular. En general, lo que es el lopinavir ritonavir, que es un medicamento muy bueno desde el punto de vista de control del VIH, pero es un medicamento claramente asociado con enfermedad cardiovascular. Entonces, un paciente que tenga enfermedad cardiovascular o alto riesgo cardiovascular, lopinavir ritonavir, pues no es una opción. Y eso, digamos que estamos todos de acuerdo. El problema es cuando venimos a hablar de los otros dos que usamos mucho, que son el atazanavir ritonavir y el darunavir ritonavir. Acá muestra cómo se dio un cambio en el uso. Inicialmente solamente un 4% usaban darunavir, hasta ya casi tener un 22%. Hoy en día el darunavir es un medicamento que se usa mucho en otros países. Para nosotros sigue siendo un medicamento de segunda línea. Es un medicamento que usamos sobre todo en pacientes con fallo virológico. E igual, como se esperaba, nuevamente lo mismo. Son pacientes fumadores, son pacientes diabéticos, dislipidémicos, hipertensos, listo, con riesgo cardiovascular, que también va a estar que también puede estar entre el 5 y el 10 y más del 10%. Entonces, cuando miraron qué pasaba con el atazanavir y el ritonavir, notaron un hallazgo que en lo personal me parece muy interesante. Inicialmente parecía que ambos tenían relación con la enfermedad cardiovascular. Sin embargo, al revisarlo por factores confusores, la asociación entre atazanavir, ritonavir y enfermedad de tipo infarto agudo de miocardio y accidente cerebrovascular se fue diluyendo hasta ser no significativa. Sin embargo, el darunavir fue un medicamento que mostró que se relacionaba como un factor independiente, tanto para la aparición de infarto agudo de miocardio como para enfermedad cerebrovascular. Y que aún cuando le retirábamos, cuando quitábamos la población que ya venía con enfermedad cardiovascular antes del inicio de darunavir, seguía habiendo significancia para la aparición de infartos. Y dijeron, bueno, ¿y entonces qué pasa con el darunavir? Pues la población con alto riesgo cardiovascular y moderado riesgo cardiovascular parece la que se ve más afectada, llegando a tener números para hacer daños tan bajos como de 15, para que el darunavir nos genere un evento de tipo infarto o accidente cerebrovascular. Es muy interesante esto porque es que el darunavir es un medicamento que usamos mucho, porque tiene un perfil muy seguro desde el punto de vista virológico y es una herramienta de rescate en los pacientes que fallan, pero hay este pero que entonces no podemos olvidar. Sin embargo, venimos a lo mismo, es un estudio observacional. ¿Y qué nos dice? Nos dice, bueno, pues parece que debemos tener precaución en usar darunavir en ese tipo de pacientes.
Lo otro que dicen es, bueno, pero es que cada vez usamos más darunavir. Será tal vez esa la razón por la cual encontramos más eventos cardiovasculares y puede que se requieran más estudios. No hay todavía un tiempo de seguimiento suficiente para yo poder decir si al quitar el medicamento ese riesgo cardiovascular se disminuye o por el contrario va a quedar a pesar de ya haberlo retirado. Que llama mucho la atención que el riesgo relativo que dio para desarrollo de infarto agudo de miocardio es muy similar al que dio para lopinavir y ritonavir cuando se hizo el estudio respectivo para ellos, que los estudios de darunavir, los estudios originales, es decir, los que hicieron para demostrar que era no inferior o superior para, contra los otros antirretrovirales, no mostraban este hallazgo, pero los autores de este estudio nos dicen, esos estudios son estudios con muy poco tiempo de seguimiento, con una población mucho más pequeña, que lo que revisó era como qué pasaban con los exámenes, y que eran era población en general mucho más sana y con un bajo riesgo cardiovascular. Ya en la misma anotación, Janssen, que es la casa que maneja darunavir, ponen un póster hace 3 años donde ellos dicen que no evidencian ese hallazgo de la enfermedad cardiovascular con darunavir, pero que ellos dicen, bueno, es que ellos ponen 5.000 pacientes, nosotros tenemos más de 35.000. Ellos ponen que solamente encontraron 66 eventos cardiovasculares y nosotros encontramos acá 1.150. Ellos solamente siguieron 1.8 años contra 7 años que ya está cohorte. Entonces, queda el mensaje en el tintero y un mensaje como que es un buen medicamento, pero tengámoslo en cuenta en los pacientes con enfermedad cardiovascular alta o moderada que tal vez se puedan estar beneficiando de otro esquema. ¿Y ese otro esquema cuál puede ser? Bueno, antes de eso, el atazanavir es un medicamento muy noble, es un muy buen medicamento desde el punto de vista de control inmunológico y del VIH, tiene una baja barrera genética, a veces podemos perderlo por resistencias, pero desde el punto de vista cardiovascular es muy seguro. A pesar de que sí va a afectar el perfil lipídico, esa afectación no se correlaciona con infarto ni con enfermedad cerebrovascular. Finalmente, tenemos lo que son los inhibidores de integrasa, que son un grupo de medicamentos que usamos adecuadamente. ¿Se escucha bien? Sí, doctor, se está escuchando perfecto. Ok. Los inhibidores de integrasa son hoy en día el boom del VIH. Son los medicamentos de primera elección en guías internacionales. Nosotros no las tenemos como primera línea, pero cada vez tenemos más población con este tipo de medicamentos. Son medicamentos excelentes desde el punto de vista inmunovirológico, con un muy buen perfil de seguridad, con una muy alta barrera genética. Aún no ha pasado tanto tiempo para tener resultados de la cohorte edad y los inhibidores de integrasa, pero es un estudio pequeño, 96 pacientes contra Altegravir, y es para mostrarles que esos medicamentos en general se comportan así. Mejoran el colesterol, mejoran la HDL, disminuyen los triglicéridos. Entonces son medicamentos muy seguros en población de edad avanzada y ya veremos qué es la elección en los pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular. Todo esto lo hemos reflejado acá. Las diferentes combinaciones nos van a tener impactos en el perfil lipídico que debemos tener en cuenta, ya sea porque desde el programa de VIH encontramos una dislipidemia que no mejora, o desde el programa de riesgo cardiovascular encontramos una dislipidemia que no mejora y debemos también pensar qué papel tiene el tratamiento, o el médico de su control de otra patología, o el médico que lo vio por alguna otra razón. Nunca debemos olvidar que el tratamiento antirretroviral puede estar generando alguna alteración, y por ende, ya sea desde nosotros cambiarlo o desde los diferentes programas sugerir que revisemos la posibilidad de hacer ajustes que perfectamente se puede hacer. Cuando miramos las combinaciones con inhibidores de integrasa, que son las primeras que les tengo acá seleccionadas, que son abacabelanudina dolutegravir, que es Triumec, dictegravir no tenemos en Colombia, TAF. TAF es un medicamento, es un tipo de tenofovir que no es nuevo, pero sí es nuevo para Colombia, llegó este año. El problema del tenofovir disoproxil es que es muy seguro de manera cardiovascular, pero genera enfermedad renal crónica y genera enfermedad ósea. Entonces, en un paciente muy probablemente de 60 años con enfermedad cardiovascular, como que tampoco le quiero dañar el riñón y los huesos. El TAF funciona muy bien ahí.
Sin embargo, el TAF tiene un problema comparado con el tenofovir disoproxil, y es que eso que les comenté de que el tenofovir disoproxil mejoraba el perfil lipídico, miren cómo baja los triglicéridos y no genera mayor efecto realmente sobre la LDL, sin saber por qué lo hace, claro está. El TAF no lo hace y el TAF lo aumenta. Sin embargo, aún no hay, como el medicamento también es muy nuevo, no hay suficientes estudios de seguimiento. Por el momento parece que ese cambio, ese aumento del TAF, al combinarlo con el al compararlo con el TDF, no genera mayor riesgo cardiovascular. Entonces, estas combinaciones, por ser tan nobles con el perfil lipídico, son muy seguras en ese paciente con enfermedad cardiovascular. Ahora, cuando miramos los esquemas que vamos a encontrar nosotros por mayor frecuencia, entonces, la combinación con efavirenz, TDF, FTC, efavirenz, la combinación que vamos a encontrar en la mayoría de nuestros pacientes, pues sí afecta mucho el perfil lipídico. Listo. Aclarando que esta afectación paraclínica no tiene por el momento una evidencia que se vaya a reflejar en enfermedad cardiovascular después. Pero muy probablemente un paciente diabético, hipertenso, fumador, uno no va a querer que su perfil lipídico esté cada vez más alterado. Entonces, acá es donde empezamos a ver que probablemente si el paciente no me responde, la disciplina no mejora, muy probablemente el tratamiento antirretroviral nos está jugando un papel. Y cuando miramos los niveles de proteasa, igual, hay un impacto un poco menor si miramos como lo general de efavirenz, pero hay aumento de triglicéridos, hay aumento de la LDL, de la HDL y definitivamente el opinavir-ritonavir es el peor que le va. Es decir, no lo vamos a tener un paciente con dislipidemia, lo vamos a cambiar inmediatamente y los demás pelos iremos como analizando. Para lo que les comentaba, las estatinas. Cada vez que yo le vaya a poner una estatina a un paciente que tiene VIH, porque realmente eso no lo acabamos haciendo nosotros, porque el programa de VIH le maneja desafortunadamente su VIH y ahí empezamos a fragmentar todo. Yo debo recordar las potenciales interacciones que pueden tener estos medicamentos con su manejo antirretroviral y especialmente con dos cosas. Vamos a referirnos a la atorvastatina y a la rosuvastatina, que por frecuencia y por indicación van a ser los que más vamos a encontrar. Si el paciente, entonces yo le debo preguntar a un paciente qué medicamentos toma. Normalmente el paciente lo sabe. Se sabe mal el nombre, pero uno de a poquiticos va logrando llegar qué medicamentos toma y uno trata de insistir es que ellos por lo menos se sepan qué medicamentos toman. Si tengo un paciente, ya sea en urgencias, ya sea en un programa cardiovascular, ya sea en el rural, en cualquier otro contexto con antecedente de VIH, pegadito al antecedente tiene que ir qué medicamentos toma, sobre todo por ese tipo de consideraciones. Si el esquema de él tiene un inhibidor de proteasa, ya sea combinado con ritonavir o con cobicistat, que para Colombia no encontraríamos atazanavir cobicistat, pero sí podemos encontrar darunavir cobicistat, y lopinavir ritonavir y atazanavir ritonavir. La coadministración con estatinas aumenta la concentración de estas. ¿Listo? Entonces, acá la recomendación es que el inicio debe ser por lo bajo. Se debe empezar con la menor dosis posible y titularlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Entonces va a decir el médico del programa del paciente. Pero este paciente tiene una LDL en 200, tiene una LDL en 190, está infartado. ¿Cómo le voy a dar solamente 10 de atorvastatina? Lo que pasa es que cuando uno da 10 o da 20 de atorvastatina, realmente está dando 40 o casi 80, por la forma en que se comporta el medicamento al interactuar con el IP. No hay información del darunavir, del atazanavir. Del darunavir sí lo aumenta 4 veces, el lopinavir sí que lo aumenta mucho más, con la rosuvastatina pasa igual. Entonces, realmente lo que aquí uno trata es usar la dosis más pequeña posible, no se empieza a titular, uno llega a 20 y realmente ponerle a un paciente que toma atorvastatina, que toma atazanarritona, daruna o lopinavir ritonavir, más de 40 de atorvastatina empieza a dar un poquitico de susto porque es muy probable que acaba en efectos adversos por la estatina. Entonces acá nos quedan dos opciones: o le cambiamos el IP o le cambiamos el manejo del colesterol, pero no es empezar a subir, porque lo que vamos a estar dando dosis supraterapéuticas. Con el efavirenz pasa lo contrario. El efavirenz disminuye las concentraciones de atorvastatina. Con rosuvastatina no sabemos, parece que se comporta bien, pero esto es muy frecuente. El paciente toma efavirenz, toma atorvastatina,
y entonces empezamos a ver que no responde a la dislipidemia. No se controla con dosis que esperábamos, entonces generalmente acá pasa lo contrario, toca titularla hacia lo alto, 20, 40, se le puede dar 80, y miramos cómo responde. Lo que sí es que a pesar de que esto disminuye las concentraciones, nunca vamos a dar más de la dosis recomendada de atorvastatina. Y lo que venimos a hacer entonces es a la consideración, bueno, este paciente no responde, venga, yo le mando la razón al médico de VIH a ver qué opina, o el médico de VIH le manda la razón al médico del programa de cardiovascular qué piensa, y así empezamos como a tratar de manejar esta parte. Desafortunadamente, no hay muchos estudios de, como tal, de población VIH y riesgo cardiovascular e intervenciones primarias. Estamos a la espera de este, que es el REPRIVE, es un estudio que se inició en el 2015, que se espera que esté para el 2023, y es un estudio que está comparando el uso de pitavastatina en pacientes con alto riesgo cardiovascular y cómo se ve relacionado con desenlaces cardiovasculares mayores. Se usó la pitavastatina porque es la estatina que menos interacciones tiene con los diferentes grupos farmacológicos, y esperamos que tal vez esto nos digamos como una respuesta de prevención primaria para población VIH y no extrapolarla de poblaciones sin esta patología. Finalmente, ya después de ver toda la fisiopatología, las razones por qué determinados medicamentos se tiene más precaución de forma cardiovascular, vamos a ver unas cosas muy pequeñas de esta guía. Esta es la guía colombiana, es una guía publicada el año pasado, de cómo debemos enfocar al paciente que tiene VIH y tiene riesgo cardiovascular. Lo primero es, nunca olvidemos, a toda esta población, sin importar los años que tenga, debemos evaluar el riesgo, debemos estar pendientes del riesgo cardiovascular y las intervenciones que podemos hacer, así sea en población joven. Entonces debemos mirar aquello que no podemos modificar, debemos tener claro la historia familiar de enfermedad coronaria, la edad del paciente cuando ya arranca a ser un factor de riesgo cardiovascular, y lo que podemos modificar: fuma, hipertenso, su azúcar, su perfil lipídico, la obesidad, su actividad física. Ellos recomiendan que usemos la escala de Framingham calibrada para Colombia para definir el riesgo cardiovascular, que esos pacientes deberían ser evaluados una vez al año en cómo es su riesgo, y cada vez que le hagamos ajuste de medicamento antirretroviral. Y nunca recordar esas tres cosas, y siempre, nunca olvidar, perdón, esas tres cositas: la historia de enfermedad cardiovascular en el paciente, la LDL por encima de 190 y la presencia de diabetes, ya nos etiquetan a nuestro paciente como un paciente con riesgo cardiovascular, sin importar las demás cosas. La guía nos da lo mismo que mencionaba anteriormente, pero quiero que nos centremos solamente en esta parte para que vean cómo los esquemas que mejor van a estar para una población con riesgo cardiovascular van a ser aquellos con tenofovir, atazanavir, rilpivirina y raltegravir, dolutegravir, que son esos señores de integración. Los que peor les van a ir: el efavirenz, el lopinavir, ritonavir y la lamivudina. Y en este riesgo nos queda el abacavir y los otros dos inhibidores de proteasa, como son el atazanavir y el darunavir, combinados con el ritonavir. Y esto para recordar que un paciente que tenga riesgo moderado o alto y que yo le diagnostique VIH, definitivamente debo evitar combinaciones con efavirenz y combinaciones con abacavir, y su esquema de elección debería ser siempre este: un esquema basado en tenofovir combinado con un inhibidor de integrasa que nos va a dar el mejor perfil de seguridad para este paciente. Y ahora, ¿cómo lo voy a evaluar a este paciente, ya sea en mi consulta de VIH o en mi consulta de cardiovascular o en el programa cuando lo veo en mi rural, por ejemplo? Entonces, recordamos las tres etiquetas. Si el paciente las tiene, cualquiera que sea, ese paciente va a tener estatina. ¿Listo? Si no tiene ninguna de estas tres, vamos a mirar cómo es su riesgo cardiovascular. Si está por encima del 10%, va a tener estatina. Y si está por debajo del 10, simplemente vamos a recomendar estilos de vida saludable. Si bien hay algunas razones por las cuales yo puedo poner una u otra dosis de estatina en relación a que sea de alta potencia, moderada o baja intensidad, recordemos que entonces, según el TAR, probablemente esa dosis no va a cambiar y siempre va a ser la misma, pero en términos generales, todos los pacientes con VIH se van con terapias de alta intensidad.
cuando me clasifican dentro de este grupo. Entonces, las etiquetas que sabemos: diabético con LDL por encima de 70, riesgo cardiovascular por encima del 10% o una LDL por encima de 190. Y a veces yo me puedo sentar a pensar que tal vez un paciente que no cumple esos criterios, pero está cerquita porque tiene historia familiar, tiene una LDL por encima de 160, tiene alguna otra condición que a mi modo de ver debe ponerle más cuidado, podría pensar en ponerle pues, una estatina de moderada intensidad. Cuando el paciente no tenga tolerancia a la estatina, se puede pensar en el uso de niacina, nos lo recomienda la guía. Y esto es un mensaje que quiero que nos llevemos, y es un problema que en general cometemos todos. Yo en lo personal lo cometía mucho en mi rural. Uno cree que triglicéridos altos es igual a fibrato. Entonces, genfilocilo para todo paciente. Triglicéridos por encima de 200, genfilocilo. Y todos acaban teniendo fórmula de genfilocilo. La realidad es que para la población con VIH, en este caso puntual, el uso de fibrato está recomendado por encima de 500. Si no tiene triglicéridos por encima de 500 y la dislipidemia solamente el problema son los triglicéridos, sean medidas nutricionales, en general responden muy bien a cambios en estilos de vida. Si mi problema es que yo tengo una dislipidemia mixta y también tengo colesterol alto y triglicéridos altos y soy por encima de 500, yo prefiero arrancar por estatina y después vamos mirando cómo evoluciona el paciente. Esta no es de la guía colombiana, esto es de Circulation del año pasado, que publica una guía de la enfermedad cardiovascular en pacientes con VIH, sino que solamente les quiero mostrar esta que me parece que es algo que debemos considerar. El algoritmo es muy similar al de Colombia, pero nos agrega este aspecto acá, y es que también debemos preguntarnos ciertos factores que son propios del paciente con VIH. Tenemos que mirar si el paciente tiene una historia de haber tenido viremias muy altas por mucho tiempo y se le retrasó el inicio de la terapia antirretroviral. Recordemos que solo hasta el 2015, 2016 empezamos a darle TAR a todo el mundo. Antes teníamos unas consideraciones puntuales. Si el paciente arrancó con CD4 muy bajitos, y en este caso lo ponen ni siquiera muy bajito, lo ponen por debajo de 350. Si el paciente tenía antecedentes de fallas al manejo antirretroviral, o si por lo contrario no es adherente a su manejo antirretroviral, si hay síndrome metabólico, lipodistrofia, enfermedad hepática, o si hay coinfección por hepatitis C. Ante la presencia de cualquiera de estas cosas, a la hora de analizar, debemos tal vez pensar que el riesgo que me está dando puede que sea mayor, puede que sea menor, y tal vez debo considerar que es un poquitico más alto, tal vez 1 o 2 veces a lo que me está dando. Si el paciente no tiene nada de esto, pues el riesgo cardiovascular probablemente no sea mayor al estimado. Entonces, esto es más para qué. Para ese paciente que cuando yo le hago el Framingham me cae en 8 o 9%, que es como esa zona gris, yo también me puedo valer de estas cosas para definir si tal vez le voy a empezar estatina o no le voy a empezar estatina. Si bien siempre hay guías, tratamos de manejar todo guiados por la evidencia, hay que recordar que cada paciente es diferente y que muchas veces algunos van a requerir tomas de decisiones individualizadas. Las estatinas es lo mismo que les mencionaba anteriormente, sino acá les quiero mostrar la lovastatina porque sí aparece en la guía colombiana. En el otro artículo no, porque pues es una estatina que ya casi no se usa, que realmente está en desuso cuando tenemos mejores opciones, y que la lovastatina en un paciente con inhibidor de proteasa definitivamente está contraindicada. Listo. De resto, lo mismo, tratamos de usar las dosis más bajas posibles. Generalmente cuando tenemos IP nunca nos subimos por más de 20 miligramos, y generalmente cuando tenemos efavirenz la aumentamos, pero nunca lo aumentamos más de lo que está normalmente recomendado. Algunas otras consideraciones que nos da la guía. Recordemos que no debemos usar fibratos combinados con estatinas como primera línea de manejo. Podemos empezar con estatina sola y después pasar al fibrato. Si el paciente no respondió al fibrato, se puede pensar en usar omega 3, pero en presentación farmacológica, que es aquella que da 2.5 gramos al día, con unos efectos adversos, sobre todo de tipo de sabor a pescado y olor a pescado bastante pues, malucos para el paciente, que no es adecuado combinar omega 3 con estatinas, que el ezetimibe no es una opción de primera línea, lo usamos cuando no hay respuesta a la estatina, y que normalmente, siempre que en VIH hagamos un cambio de manejo antirretroviral, o hagamos una intervención, ya sea de inicio de estatina,
deberíamos evaluar al paciente unos 3 meses, ese perfil lipídico, cómo responde. Tiene un apartado de hipertensión arterial. Por fortuna, las interacciones no son muchas y aunque son teóricas, en la práctica no se ve tanto, pero existen. Entonces, a veces cuando el paciente tal vez no responde al manejo hipertensivo o responde más de lo que esperábamos o presenta efectos adversos, pues siempre debemos recordar la posibilidad de que el tratamiento antirretroviral me esté generando algún tipo de interacción, como por ejemplo el lopinavir, puede inducir con anestesias hipocalcemia, puede generar cuto prolongado, puede haber arritmias. Como con los bloqueadores de canales de calcio podemos tener algunos que aumenten sus concentraciones, otros que los disminuyan, otros que nos generen hipotensión, y así con diferentes medicamentos. Normalmente uno se toma 1 o 2 minuticos y revisa los medicamentos del paciente, los pone con su manejo antirretroviral y ahí ve qué tanta interacción puede estar encontrando. Para finalizar, estos mensajes para llevar a casa. La población que vive con VIH cada vez es más longeva, por lo que las enfermedades crónicas no transmisibles son un nuevo factor, entre comillas, a tener en cuenta en ellos. Es importante que el riesgo se tiene que evaluar una vez al año en la población que vive con VIH. Gran parte de la evidencia que les mostré, como pueden ver, son estudios observacionales, por lo que tiene que ser interpretada por precaución. En términos generales, los medicamentos con mejor perfil cardiovascular son el tenofovir, los inhibidores de tasquitasa reversa no nucleócidos como la ripivirina y los inhibidores de integrasa. Recordar siempre que el manejo incluye no solamente medicamentos, sino que las intervenciones no farmacológicas vienen a ser igual de importantes en este tipo de pacientes. Nunca olvidar que las estatinas tienen interacciones con los medicamentos antirretrovirales y tenemos que verificarlas antes de decidir qué dosis poner. La hipertrigliceridemia no siempre es igual a fibrato. Y finalmente, que si bien no podemos hacer mucho en este aspecto, pero debemos tener en cuenta el mayor beneficio para nuestros pacientes lo vamos a lograr evitando la fragmentación y buscando que los programas funcionen de manera articulada, ya sea mandándonos razones con el paciente, mandándonos la historia, o pues también tener a consideración el concepto del otro médico que lo esté viendo a la hora de tomar decisiones. Muchísimas gracias. ¿Tengan alguna pregunta, alguna duda? Chicos, yo quería decir algo y pues agradecerle a Sebastián con este tema que realmente es muy complicado en la práctica diaria, demasiado diría yo por lo que él comentaba con el riesgo cardiovascular, pero entonces para que pues como el mensaje final siempre sea definitivamente tener mucho cuidado con los medicamentos que enviamos y sobre todo valorar las interacciones, o sea, eso es fundamental. Y creo que desde ahí el médico general o en su rural eso puede hacer demasiado. Entonces, la verdad, súper bien, Sebas. Muchas gracias por acompañarnos. Estoy completamente agradecida con vos. Excelente, como siempre.